antes de iniciar, porque es importante para mí hoy. Yo no traigo una predicación, yo traigo una reflexión. Los predicadores son poderosos en la palabra, entonces yo ahí no me le mido. Yo traigo una reflexión para todos nosotros. De la puerta para acá, todos somos cristianos. Yo quiero saber si hay alguien que viene por primera vez a visitarnos y aún no ha recibido a Cristo. ¿Hay alguno que no haya recibido a Cristo de los que están en esta iglesia? ¿Todos hemos recibido a Cristo? Muy bien. La otra pregunta que les quiero hacer es si todos conocen el llamado del Señor para sus vidas. ¿Todos ya saben cuál ha sido su llamado? ¿Cuál ha sido su propósito? ¿O hay alguno que todavía no conoce su llamado o su propósito? Es importante que lo sepamos. ¿Hay alguien que no? Por allá está Elías, Jonathan. Bueno, ¿quién más? Linda, perdón, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu novio? Emiliano, ok. Entonces para todos es la enseñanza de hoy, pero a ustedes les voy a contar que sí tienen un llamado y han tenido dos antes del llamado ministerial. Y eso me lo enseñó a mí el Señor en estos días que meditaba hacia la enseñanza. Nuestro primer llamado ha sido al arrepentimiento, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y cómo lo hizo el Señor? En mi caso, por medio de una persona, ¿verdad? Que se acercó a mí y me contó que había un Cristo para mí. Pero para acercarme a Él era necesario ¿qué? Que yo me arrepintiera de lo que era hasta ese día antes de conocerlo. Entonces, chicos allá, Linda, Emiliano, ya tuvimos el primero, que es ir a dónde? A sus pies, al arrepentimiento. Una vez que hemos logrado arrepentirnos, llegar a los pies del Señor, viene el segundo y el más hermoso. Una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que Él mora en nosotros y que dio su Espíritu Santo para cada uno de nosotros, somos sus hijos. O sea que sí tenemos dos llamados, ¿no? Dos propósitos. Ahora somos sus hijos. Entonces no tenemos por qué estar extraviados, buscando en todo lugar quien nos ame, quien nos proteja, quien nos ayude, nos socorra, sea leal con nosotros, permanezca con nosotros. Ya no podemos estar deambulando, porque ya tenemos dos llamados, y no ha sido por nosotros, y no ha sido por nuestra inteligencia, conocimiento, preparación, aptitudes, ni por nada. Ha sido por su excelso amor hacia nosotros. Los chicos de allá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que sí tenemos un llamado, tenemos todos. El llamado al ministerio, el llamado a la obra del Señor, el llamado a su servicio, es el que sigue. Y para eso nos tenemos que ¿qué? Preparar, esforzar, conscientes de que ahora somos sus hijos, de que si yo tengo una casa y soy un hijo de casa, tengo responsabilidades que cumplir o no. Si soy un hijo, tengo una casa, tengo un papá y una mamá, soy responsable de mis ¿qué? ¿Tú crees, Renata? De tus obligaciones como hija. Así es que si aún no sienten ese llamado, hay que buscarlo. Somos responsables de nuestra casa, de la casa del Señor. Entonces, en ese concepto bello y hermoso de que todos somos sus hijos en esta iglesia, a partir de ese momento, la enseñanza y la reflexión que el Señor me trae hoy es a conocer de su fidelidad, de la de Él, porque la nuestra está en como veremos, ¿no? ¿Para qué hablamos de eso? Está hablando que el Señor nos va a enseñar la suya, esa que es la única perfecta, la única permanente, la que nunca cambia, porque esa es la que nos permite a nosotros estar ¿qué? Confiados. Aquí lo cantábamos hermoso, no sé si ya me pusieron ok, yo puse, creo que dejé solamente los chicos que están allá, dejé como el coro nada más la letra. Entonces, a partir de ese momento vamos
fidelidad de Dios que nos corresponde, porque somos ¿qué? Porque somos sus hijos, pero no se me vayan a dormir, porque si no me da nervios. Porque muchos de nosotros no acostumbramos a abrir la Biblia todos los días, no acostumbramos a leerla todos los días. Y es comprensible cuando se fundamenta el tema del trabajo, el estudio, el cansancio, me dio hambre, es que no me queda tiempo. Eso es muy normal, a todos nos sucede. Así que yo voy a hacer un recorrido hoy por muchísimos versículos. Si yo les dijera en cuántos versículos se habla de la fidelidad de Dios, me tocaría decir de Génesis a Apocalipsis. De tal manera que no podría decirles hay 700, 500, no lo sé, porque creo que son todos los que hablan de su fidelidad. Yo voy a hacer apenas un recorrido pequeño por varios de esos, porque el propósito de la enseñanza de hoy es confiar que Dios está con nosotros, que Él es fiel a pesar de sus circunstancias y de las mías. Si yo le pregunto a algunos de ustedes, ¿traen cargas? ¿Traen cargas? ¿Traen problemas? ¿Traen problemas de salud, económicos, frustraciones, depresiones? Pues todos, de alguna manera, alguno de nosotros dirá, yo estoy en esa lista. No, yo digo, ok, es para ustedes y para mí esta enseñanza. Confiemos, pero dejemos de confiar en lo que nosotros pensamos, dejemos de confiar en lo que nosotros creemos que debe suceder en mi tiempo, porque tengo el pensamiento tan errado muchas veces que quiero que el Señor haga lo que yo quiero en el momento que yo lo necesito. Y si pasa esos días, esas horas o ese mes y no se logró, ya no confío en Él, porque es que se pasó, fue mi tiempo, el de Él, ustedes ni yo lo conocemos. Entonces, a partir de este momento les suplico que escuchen esta reflexión que los va a sacar de allá afuera en la tardecita animados y convencidos de que sí hay alguien que les respalda su vida todos los días, de que sí hay alguien que se preocupa por ustedes y por mí, de que sí hay alguien que jamás me va a fallar, aunque yo le falle. Esa última predicación nos tocó a muchos el corazón. Bueno, a mí me conmueve el amor del Señor, yo no sé si a ustedes, a mí me conmueve mucho, me lleva a las lágrimas porque yo no lo merezco, pero Él dijo que sí, que me lo va a dar y que no me lo va a quitar, y que pase lo que pase, me va a seguir amando. ¿Por qué? Porque soy su hija. Entonces, esa es la calidad de la fe que tenemos que tener. Soy su hija, son sus hijos, y Él es nuestro papá, y Él no va a cambiar. Dice aquí, voy a empezar con este versículo que dice Deuteronomio 7:9. Todos los versículos que yo voy a leer los busqué en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta por la sencillez de sus palabras. Entonces, este versículo dice, reconoce, o sea, ustedes y yo, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Esto es por los que tengamos duda de quién es Dios. Tenemos que primero hacer ¿qué? Un reconocimiento. Así como tuvimos un arrepentimiento, ahora tenemos que reconocer sin duda que Él es el Dios todopoderoso y el único, real y verdadero. Bajo ese concepto de esta preciosa palabra que nos está dando como una orden, porque nuestro papá Dios es un Dios poderoso. Nada, ¿cómo se llama eso? Aguadito para decirnos las palabras, nos las dice fuertes y claras. No es cómplice de la palabra suave, porque es que de pronto se enojan los niños y se ponen a llorar o no hacen nada. El Señor cuando nos dice una palabra nos la dice recia, para que diga es contundente mi voz y se tiene que escuchar. No es un padre que titubee para llamarnos la atención, ni mucho menos para amarnos. Es un padre claro. El otro versículo de Lamentaciones que me parece maravilloso para abrir esta enseñanza es Lamentaciones 3:22-23, dice: el fiel amor del Señor nunca se
misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces ya empezamos entendiendo que yo estoy hablando soportada en la palabra. ¿Están de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, tiene todo su derecho de hablar y decirme, ya estás pero mal. Si estamos de acuerdo, vamos a poner atención porque es una bendición lo que tenemos. Entonces la palabra que el Señor me trajo a estudiar, porque fíjense que Él siempre me da una palabra. Yo siempre digo, Señor, yo tengo que dar la oración de la mañana, o yo tengo que hacer algo para alguna cosa que quiera expresarle a alguien. El Señor siempre me da una palabra. Y de esa palabra me hace estudiar la palabra, buscarla por aquí, buscarla por... Y cuando me doy cuenta qué maravillosa enseñanza, y me ha sacado de la ignorancia más poderosa. Entonces hoy vamos a decir qué significa la palabra fidelidad. Y no la vamos a hablar de los humanos, porque esa es supremamente, ¿cómo se llama? Tambaleante, ¿sí? Convenenciera. Somos fieles si nos conviene y hasta cuando queramos. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios, que esa es la que nos interesa esta mañana. Sin embargo, la Real Academia Española dice que la fidelidad es lealtad, es observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Es honestidad, nobleza, confianza, franqueza, y también le agrega fe. En el ámbito social es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con sus pactos, con sus compromisos adquiridos. La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra dada. Y en este mundo y en este momento y en las condiciones que estamos, esa palabra ha sido bastante pisoteada. Bastante pisoteada porque las personas piensan ser fieles a su acomodo y cuando a ellos les parece y como les parece, ¿no es cierto? Y si me son, pues yo lo soy, pero si no me son, yo tampoco, yo no me puedo mantener. Entonces, sin embargo, la Real Academia Española agrega palabras importantes como franqueza, como fe, como honestidad, y también dice, es el cumplimiento de la palabra dada, que cuando yo doy la palabra, esa debe ser suficiente para que la gente confíe en mí. Entonces ahí vamos despacito preguntándonos a nosotros mismos, allá adentro ustedes en su mente, ¿soy una persona confiable? Porque todos somos cristianos de esa puerta para acá. Todos seremos confiables, todos podemos dar nuestra palabra y nuestra palabra ser cumplida. Todos respetamos el lugar que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros como hijos. Estamos respetando ese lugar, somos confiables para Dios, somos confiables como sus hijos. Todas esas preguntas nos hacen hacer una retroalimentación y buscar el punto de quiebre de nosotros, no el de mi vecino. Te das cuenta, Monse, yo te dije, pero tú no querías. Es el mío, es mi punto ese de quiebre donde digo, Señor, con razón que me pasa esto, y esto, y esto, y esto, y creo que puedo sacar el libro de quejas de las que me pasan, pero no estoy haciendo mi libro de autoevaluación. ¿Será que lo que yo vivo, lo que me pasa, lo que me amarga, hace parte de lo que no he hecho, de lo que no soy en el Señor? Y entonces nos lleva la palabra a cosas maravillosas. Dice aquí bíblicamente que esta palabra significa ser confiable, firme e incondicional. La Biblia habla de esta clase de fidelidad de 4 maneras, en diferentes partes y en diferentes estudios dice esto. Es una virtud definitiva y un atributo de Dios. Es una cualidad que algunas personas tienen. Es una característica que muchas no tienen. Pero definitivamente es un don del Espíritu Santo. A mí me gustó como esa definición, ¿no? Porque está bien claro que viene de Dios. Está bien claro que cuando nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y hemos entendido su sacrificio fiel en la cruz, porque también vamos a agregar eso, ¿verdad? Él fue fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte, para un propósito de nosotros. Entonces es bien claro que cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y hemos entendido su sacrificio fiel en la cruz, entonces Él nos da de su
Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene ese don de la fidelidad, o sea que lo tenemos por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquellos que no han recibido a Cristo, que no conocen de la palabra, que no saben quién es el Dios que tienen, no pueden ser fieles, porque están pensando cómo lograrlo dentro de su propia humanidad y dentro de los que les rodean. Y si por desgracia los que les rodean no lo han sido con ellos, pues ellos no lo van a aprender. Porque casi que todas las cosas cuando somos pequeños son por imitación, ¿verdad? Por eso nos dicen, no, usted es igualito a su mamá, no, usted es igualito a su papá, porque hemos crecido en ese medio donde nos imitamos lo que somos. Por eso digo, y si por desgracia no se ha conocido la fidelidad dentro del hogar, pues los hijos no la conocen, no la ejercerán y no la tendrán. Entonces, pero hay un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Pero por supuesto, ese es el Salvador que nos trae dentro de toda la riqueza que nos ha dado la oportunidad de conocer la fidelidad de Dios y hacerla nuestra. ¿Para qué? Para ejercitarla, no para acomodarme y decir, bueno, como Dios es fiel, yo sé que así hagan las cosas más horribles, Él sigue siendo fiel. Claro que sí, pero no es la enseñanza que ese papá quiere para nosotros. Pablo decía claramente, imiten a quién, imiten a Dios en todo lo que hagan, búsquenlo, sigan tras de Él es, ¿verdad?, el único fiel y permanente y eterno. Entonces sí tenemos esa maravillosa esperanza de saber que esta palabra tan maravillosa la podemos heredar, nos la puede dar el Espíritu de Dios. Busquémosla. Si nos ha costado ser leales, si nos ha costado ser fieles, honestos, sinceros a pesar de ser cristianos, no se preocupen, no se queden ahí. Busquemos del Señor, porque el Señor ya no la dio. Hagámosla crecer en nosotros, pero solamente es por un medio. Adivinen cuál es. ¿Cuál? De su palabra, por medio de su palabra. Si nosotros no abrimos este libro y aprendemos y leemos, no vamos a encontrar la solución para nuestro pecado, para nuestra humanidad caída. No hay manera, pastor, nuestra pastora, hasta donde con el látigo, no hay manera. Necesitamos buscar de la palabra para que de esa manera nosotros seamos restaurados. Entonces, si hasta aquí vamos, no quiero que se duerman, chicos. Dice la palabra dice la enseñanza, que esta palabra de la fidelidad viene de la raíz hebrea, de donde se traducen las palabras fiel y fidelidad. En el Antiguo Testamento significa soportar, permanecer, apoyar. Cuando se aplica a una persona, significa una persona en quien otra puede apoyarse con sinceridad, con seguridad. Miren qué importante es ser confiable. Que yo tenga la certeza de que puedo recostarme en mis pacientes, perdón, estoy pensando quién sabe por qué pacientes, en mis pastores, puedo recostarme en ellos, apoyarme en ellos, porque puedo confiar, porque son fieles. Eso es una seguridad increíble que el Señor nos da por medio de nuestros pastores, que son personas confiables, fieles. Si no lo son ellos, nosotros no los vamos a juzgar. ¿Nos juzgar a quién? El que los ha de juzgar a nosotros. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento significa confiable y digno de confianza. Entonces ya aprendimos ahorita qué significa esa palabra y podemos evaluarnos nosotros, salir de aquí con un concepto más claro de qué es lo que el Señor nos llama hoy a hacer, qué es lo que pasa en nuestra iglesia o en nuestra casa, que somos desleales, que no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, que es a nuestra manera, y entonces no progresamos, no salimos adelante, no saltamos nuestras angustias, no resolvemos nuestros
porque esta palabra significa todo. Dice aquí que fiel en la Biblia se utiliza también en el sentido de creer, como en los casos de algunos cristianos en Efeso y en Colosas. ¿Qué decía Pablo cuando hacía las cartas? Siempre mencionaba a personas fieles, siempre, mis amigos, mis compañeros, los fieles, pero eran también los creyentes. O sea que a esta palabra se le agrega la fe en Dios. Y dice Efesios 1:1, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Efeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Entonces dice, ellos son unos fieles seguidores, porque tienen fe, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Y esa fe los hace seguir a ese Señor Jesucristo, al único fiel. O sea, reconocer el poder de nuestro Señor Jesucristo nos hará seguros a nosotros. En Colosenses dice él en 1:2, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosa, al pueblo, ¿verdad? A esos hermanos fieles los nombra también porque son creyentes. Entonces, la palabra fiel tiene que ver con la palabra fidelidad, con la palabra fe, con honestidad y la certeza de a quién y por qué creemos. Dice aquí que las escrituras en general hablan de la fidelidad de Dios constantemente y a cada momento, porque aprendemos que cuando Dios dice que algo se hará, incluso lo que no creemos, o incluso si no lo vemos, porque un día yo lloraba mucho, les voy a contar cosas personales, chiquitas, no tanto, porque no soy tan abierta a eso, pero siempre pasé unos años, yo creo que 10 llorando para que un día mi hija estuviera aquí y recibiera a Cristo. Pero sí, yo lloraba muy desconsolada porque decía, no es posible que yo lleve tanto tiempo orando y el Señor no me oiga. Y así me la pasaba, ¿no? Refunfuñando yo misma, porque yo oraba y el Señor no me oía, decía yo insensatamente ignorante de la palabra. Y un día mi pastor dijo, si no crees en Dios, deja de estar orando, por la misma razón, confía. El Señor va a cumplir su promesa en tu vida, en tu familia, en tu hija, cuando Él lo diga, cuando sea pertinente para Él y para tu hija. Tú confía y sigue orando, claro, pero contenta, porque el Señor lo hará. Y si tú ya cerraste los ojos, no te preocupes, el Señor cumplirá esa promesa. Y así muchas que tengo, ¿no?, que podría contarles muchas. Y yo amo a mi hija y la admiro, es una médico maravillosa, un ser humano maravilloso, y yo puedo confiar en ella. Fíjense, tengo plena confianza en mi hija, en mi hijo, pero eso viene de Dios. Entonces es cuando el Señor lo diga. Dice aquí, incluso si nos parece increíblemente imposible, y es en su forma y en su tiempo. Y muchas veces oramos porque tenemos una enfermedad tan delicada que queremos salir de ella rápido, que no nos cueste tanto sufrimiento. Y es que no nos gusta sufrir, ¿verdad, Silvia? No nos gusta sufrir las enfermedades, no nos gusta, se conduele el cuerpo muchísimo y el alma también, por supuesto. Pero el Señor tiene promesas para nosotros y a veces tan misteriosas que no las conocemos, y otras veces por desconocimiento de la palabra no lo podemos entender. Decimos, ¿cómo es posible que se haya muerto mi mamá si yo oré al Señor para que me levantara de ese cáncer o de esa enfermedad? Y ahí estoy refunfuñando y sufriendo y dándome latigazos de que Dios no levantó a mi mamá de la muerte, pero yo no me he acercado a su palabra para escuchar lo que también dice Él acerca de la muerte, de lo que también dice Él acerca de los vivos y de los muertos. Yo no me he acercado a abrir la palabra. Quiero es que con mis imaginaciones y mis criterios Dios actúe. ¿No les ha pasado? Queremos eso. Y nos dicen los pastores o las personas que saben,
mira, acércate a la Biblia que aquí dice eso, no quiero eso. Eso no, ni lo entiendo, pues, ¿cómo lo va a entender si no lo lee? Si no lo descifra, si no entra la palabra y la desmenuza y dice, Señor, esta palabra es para mí, y entonces busco quien me enseñe. Tenemos maestros maravillosos, quienes nos pueden sacar de esa angustia de ignorancia, y podemos pasar la vida con la enfermedad, no se preocupen. Yo llevo 20 y algo de años artrítica, y me han pasado mil cosas, un día les contaré. Y yo estoy segura que yo estoy sana en el nombre del Señor, pero mi espíritu, ¿ok? Mi alma, mi corazón es del Señor, y el Señor es el que mantiene eso. Mi carne pues, se tendrá que acabar. No me gustaría, pero ¿qué hago? No soy inmortal. Tiene que suceder, ¿no? Hay gente que a mi edad ya anda en silla de ruedas, yo no, por supuesto, gloria a Dios. Entonces, pues qué gusto, ¿no? Sí, tengo como 60 implantes, columna, cadera y no sé en otros lugares, pero no importa, si me quiere hacer robótica, pero me deja caminar, yo feliz. Y que esta lengua se vuelva tiesa también, ¿no? Así de que no nos imaginemos que la fidelidad del Señor está ajustada a la nuestra. Estamos equivocados. La fidelidad del Señor es suprema, allá casi imposible de entender ni de comprender. Yo hoy también digo, Señor, ¿y cuándo saldré esto? ¿Quién sabe, mi hija? Usted aguante, resista, que yo la voy a sacar. Y entonces, ¿yo qué hago? Resisto, porque aquí dice que tengo que soportar, que la fidelidad es soportar con nobleza, con confianza y seguridad de que Dios lo hará. Pero ese es el Dios con el que empezamos aquí con Deuteronomio 7:9, es con ese Dios, no con el que nosotros nos queremos imaginar. Recorremos Primera de Reyes 8:56 y nos dice, miren qué bello, alabados a quien no le guste leer mucho la Biblia, hoy le fue mal, porque yo tengo muchos versículos. Alabados sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Y qué pueblo tan infiel que fue. ¿Estamos de acuerdo? Qué pueblo tan espantoso, mentiroso, idólatras, ¿verdad? Inconstantes, inmaduros, infieles, perversos. Y yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de aquel pueblo. Nosotros no éramos de ahí, menos mal. Pero fíjense lo que él dice, ¿verdad? En Reyes. Y no faltó ni una de sus promesas que no cumpliera en ese pueblo. Así que si nosotros no somos tan malos, tan perversos, tan idólatras, tan mentirosos, tan de todo, pues nos va a ir bien. Porque si a ellos les fue bien, ¿por qué a nosotros no? ¿No? Dios es eternamente confiable, firme e inquebrantable, lo que no entiende esta nueva sociedad, ¿verdad? Porque la fidelidad es uno de esos atributos naturales de Él. Él es fiel y Él es Él. Dios no tiene que esforzarse para ser fiel, Él simplemente lo es. La fidelidad es una parte importante de lo que Él es. Dice, Dios no tiene que esforzarse, nosotros mucho. ¿No les ha pasado? Mucho. Serle fiel a nuestros pastores, eso nos lleva a la vida y terminamos no siendo fieles a nuestras familias, a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos. ¿Cuánto esfuerzo nos toca hacer? Pero sin Cristo, perdieron y perdí. No lo lograré. Porque yo debo pensar en la fidelidad de Dios para yo serlo. No debo pensar en la fidelidad de aquel para yo serlo. Es que yo debo pensar en Él para que ese atributo haga parte de mi vida, sea intrínseco a mí, aunque todos los que estén a mi lado no lo sean. Es pagar bien por ese mal que me hacen. ¿Sí?
Entonces voy comprendiendo la sanidad de mi alma cuando yo empiezo a entender la fidelidad de Dios. Es sanar mi alma, porque ya no estoy dependiendo de aquellos, sino estoy dependiendo de Él. Y dice que es inquebrantable, que es natural en Él, que esa es su sustancia. Entonces, si yo estoy conectada con Dios, porque Él está conmigo, Él no hace como nosotros. Uy, no, esta noche no voy a orar, no, estoy cansadísima, mejor mañana, esto que... O por la mañana no, yo que voy a entrar a la oración 7:30, no, qué pereza, tengo sueño, no voy a entender nada, mejor duermo. Así somos. Él está despierto, atento, las 24 horas a darnos ¿de qué? De ese amor fiel. Y que yo no dudo que es inmerecido, pero tenemos que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Acabamos de cantar una alabanza hermosa, quiero agradarlo, que no me cueste esfuerzo, que sea innato en mí, obedecerlo. Salmos 89:8 dice, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Y Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y siempre. No la tecnología, no la modernidad, no nada de nada lo hará cambiar. Sería terrible, ¿verdad? Que el Señor manejara su propia existencia conforme a nosotros. Sería terrible, 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 porque hoy estaríamos todos quemados por allá. ¿Quién sabe cuántos incendios por ser lo que somos hoy en día con esta humanidad como se está moviendo? Entonces Él dice que Él es fiel ayer, hoy y siempre. Pero esa misma fidelidad de Dios, que es eterna, dice que nos protege del mal. Miren las bendiciones, aparte de todas, que recibimos por la fidelidad de Dios. Su fidelidad nos protege del mal. Pero yo no me la inventé, aquí dice. Segunda de Tesalonicenses dice 3:3, pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. O sea, tengo un escudo, que ya lo tengo, porque Él es fiel. Y entonces, en las cosas malas, Él está atento, aquí al frente. Yo te protegeré. Tal vez tendrás que aguantar sufrimiento y quién te aguanta más cosas, pero yo te voy a proteger y te voy a sacar del mal. El problema es cuando el mal se apoderó de mí, porque yo me olvidé recurrir a Él. Yo me olvidé, estaba tan sumida en el mal en que vivo, en la condición en que estoy, que se me olvidó acudir, tocar la puerta al Rey, porque no es mi vecino, es mi Rey, mi Señor. Tengo que ir a sus pies en adoración. Y se me olvidó y dejé que el mal que me consumiera, me acabara, me destruyera. Se me olvidó por estar pensando en el cuento mío. Yo tengo que estar con Él hasta en el mal. A ver qué me escribieron acá. Allá abajito dice, quiero una sonrisa cuando todo va mal. Eso lo dice el Señor, ¿no? Esto lo dice la alabanza, pero yo digo que lo está diciendo el Señor. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, Silvia. Nos toca reír. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Ya ven, ¿no es cierto? Estamos enfermos y ay, pero ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué no otro? ¿Por qué siempre a mí? ¿Pero por qué a mí? Y estoy sumida en mi negativismo y eso me impide recurrir al Señor. Y dice el coro, quiero tu confianza. ¿Dónde? Exacto, no en la pachanga, ni en las fiestas, nada. Dice, quiero tu confianza en tu tempestad. ¿Cuál es la tempestad de ustedes hoy? ¿Cada uno tiene su tempestad? Claro. Y a otros nos llueve sombra en esos bolas así. Y a otros apenas agüita. Pero es tempestad. Y entonces me encantó, esa canción es muy vieja, dice, pero me encantó el coro. Me pareció tan increíble que el Señor estuviera hablando, Gladysita, quiero tu sonrisa, deja de estarte quejando, ¿sí? Y quiero tu confianza.
En estos días voy a pasar por unos exámenes un poco delicados para resolver un problema de salud que tengo. Y yo ya había hecho todo un espectáculo, claro, que tengo cáncer y que de pronto esto, que lo otro, eso le pasa a uno por la mente muchas cosas cuando uno está enfermo. Y cuando me tocó escuchar al Señor esto, ya se imaginan cuántos días lloré haciendo esto. Escribí ahí, y yo decía, Señor, pero ¿por qué siempre me das tantos golpes antes de dejarme aprender? Porque eres terca, insensata, porque se te olvida quién soy. Y entonces me manda esas cosas tan hermosas, que ojalá que ustedes hoy les conmueva su corazón el amor del Señor. Dice que el Señor, que su fidelidad también limita nuestras tentaciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, nos despierta el Espíritu de Dios. ¿Qué haces? ¿En qué andas? Yo no. ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué estás en esto? Él dice que limita nuestras tentaciones. Y aquí lo dice en 1 Corintios 10:13, en la Nueva Traducción Viviente. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros pueden atravesar. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor que la que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Pero hay que acudir al Señor. Señor, estoy en esta situación, estoy en este negocio fraudulento, quiero hacer una trampita aquí para ganarme unos billetes, ¿tú qué opinas? Y ahí mismo nos agarra el Señor y nos dice como 48.000 versículos de lo que no lo debo hacer. Pero como yo no leo la Biblia, me hago la loca y digo, Señor, ¿viste? El enemigo me atacó y tenté y caí, que es lo peor. Y voy y le digo, semejante mentirosa, y aparte eso me perdona. Arrepiéntete. Y le digo, sí, claro, sí, Señor, ya me arrepentí. Y el Señor me perdona porque Él es fiel. Pero mis consecuencias Él no me las quita. Entonces dice que su fidelidad nos protege de las tentaciones. Pero yo debo ir rápido, anótenlos aquellos que son tentados con frecuencia. Creo que ninguno, pero anoten. 1 Corintios 10:13. Acudan a ese versículo. Cuando en su mente pasen cosas incorrectas. Y el Señor dice que Él saldrá a nuestra defensa porque nos exhortará por medio de su Espíritu Santo y nos corregirá. Como cuando ustedes saben que sus hijos van a hacer algo inadecuado. ¿Cuántos cerrarán los ojos y dirán, bueno, que lo haga, a ver qué le pasa? No. Acérquese y explíquele, pero si lo quieres hacer, tú verás. Y prepárate para lo que sigue. ¿No? Un día mi mamá me dijo, los niños que se roban el dinero de los papás, se les queman las manos. Yo, eso no es para mí. Y un día le robé un dinero a mi mamá, gracias a Dios, las quemó, pero sí le echó martillo a los dedos. ¿Será que por eso se da crítica? ¿Quién sabe? Bueno. Pero ella me lo advirtió, así como en una parte aquí, ¿verdad? Los niños que le roban el dinero a sus mamás se le queman los dedos. Pero yo dije, ella ni se va a dar cuenta cuando lo haga yo. Va a ser más rápido, más audaz. ¿Cómo no? Se lo robé. Y de ese robo, duré 6 meses en mi país se llaman 11, sin 50 centavos, 6 meses. Pero bueno, se los quitaba mi hermano y bueno, así, pero bueno. Vean lo que hace el Señor porque nos avisa. Nada que nosotros hagamos, Él no lo sabe. Y para eso, como Él sabe antes que nosotros, nos da siempre el atento. Dice que su fidelidad perdonará nuestros pecados, su fidelidad. Y en 1 Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es Dios porque Él es fiel y justo y nos perdona y nos limpia de toda maldad. Su fidelidad nos hace eso. Entonces cuando queremos acercar a una persona a Cristo, tenemos que tener suficiente conocimiento, sustancia en la palabra que acercamos a esa persona para decirle, Él es eternamente fiel y por más pecador que seas tú, tienes 2 tareas: arrepentirte y doblar tu corazón en humildad. Esas dos tareas, si no se logran en una persona, esa persona no llega a Cristo, aunque le oremos y hagamos lo que tengamos que hacer.
Tenemos que tener sustancia en nuestra palabra. ¿Qué quiere decir? Certeza en que el Señor es fiel, inclusive para perdonar la maldad. Qué terrible, ¿verdad? Qué poderosa fidelidad de Dios. Y su fidelidad también nos santifica. Miren qué bello, dice 1 Corintios 1:9, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan ¿qué? Comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, Dios nos invita por medio de su Hijo Jesucristo a ser limpiados. Si no nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, difícilmente nos acercaremos a Dios, porque el propósito de Dios fue entregar su Hijo para ustedes y para mí, y hubiera esa conexión íntima con Dios. O sea que cuando nosotros estamos presentando ante Dios, el que está limpiando todo nuestro ser es Jesucristo. Por eso somos aceptos a sus ojos. Lo dice la palabra. ¿Ven qué bonito? Los que no les gusta leer mucho, lean, les conviene. Dejemos de leer libros que no tienen sentido de, ¿cómo se llama?, de esperanza. Hay mucha lectura maravillosa, pero el libro que tiene la esperanza eterna es la palabra del Señor, a la condición de cada uno de nosotros, a la medida de nuestra necesidad. Dice que cuando una persona, este me gusta mucho, Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra, la buena obra en ustedes, ¿la qué? La continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esa es una promesa. Entonces los que hoy sentían que no tenían llamado, ya tienen dos, y aparte de eso el Señor está haciendo la obra en ustedes, muchachos, chicos. Permitan que el Señor termine la obra. No se echen para atrás, no se angustien, no anden divagando y como náufragos mirando a qué isla van a llegar. Ya llegaron, ya están en la casa del Señor, ya pertenecen a su mesa, a su casa, son sus hijos. Dejemos que el Padre haga de nosotros lo que Él quiere. El hijo que es rebelde poco logra la bendición de sus padres, poco. Un hijo rebelde sufre mucho con sus papás. Un hijo humilde y un hijo quebrantado en su corazón aprende todo y aprende más, porque está dispuesto. Y el Señor necesita de nuestra disponibilidad, de nuestra voluntad. Él no nos agarra como Satanás a pata, nos dobla y nos tira y pone la pata en el cuello a ver qué va a hacer. El Señor dice: si tú no quieres, adelante, cuando quieras. No se te olvide que tienes que llamarme. Lo tenemos que llamar. Dice que cuando una persona camina consistentemente, miren, no de vez en cuando yo quiero, si no tengo nada más que hacer, pues voy a leer la Biblia porque qué pereza. No, aquí dice, cuando una persona camina consistentemente con Dios en servicio, humilde a él o ella pueden ser llamados hijos fieles. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor se agradara y dijera: todos los que están aquí son mis niños fieles y todos aquí, salimos como pobre. Sería fantástico, ¿verdad? Que el Señor dijera: todos estos que están acá, pasen adelante, ¿verdad? Y nos dieran nuestras promesas y nuestros regalitos, ¿verdad? Porque mis nietas dicen: pero si yo me porté bien, hoy toca regalar. Sí, es cierto, hoy toca regalar. Un dulce, alguna cosita. Cuando nos portamos bien con el Señor, Él nos da el otro día, que es suficiente, ¿verdad?, para vivir otro día. Entonces dice aquí que cuando una persona camina de esa manera consistente a Él y con Él y para Él, entonces puede llamarse fiel. Y nos da aquí muchísimos ejemplos. Por ejemplo, leí muy interesante, si no han leído el libro de Nehemías, yo lo había leído y pues sí me pareció interesante, pero como que no encontraba razones de más. Es que uno sí es bien bueno. Y el Señor me llevó a leer Nehemías, ¿no? Y entre esos dice todo el libro, que ustedes lo deben leer, muy bonito. Nehemías en ese tiempo era copero de un rey que se llamaba Artajerjes, pero él tenía su corazón en ese tiempo muy dolorido, muy angustiado, porque Jerusalén había sido destruida y entonces murallas y todo se habían destruido, y él vivía en un agobio muy triste. Oraba y le pedía perdón al Señor porque decía que su pueblo había sido infiel con él.
que él también había sido infiel, que él entendía eso, pero él quería ir a levantar las murallas de esa ciudad, reconstruir esa ciudad, y necesitaba, eso era un anhelo de su corazón, y finalmente el Señor le permitió la gracia frente al rey y lo dejó ir para que reconstruyera las murallas y las puertas de Jerusalén. Y bueno, la historia es preciosa en el libro. Pero después de todo eso dice que este hombre necesitaba hombres fieles que pudiera dejar representados en él y que se continuara, ¿verdad? Lo que continuaba de Jerusalén. 7:2 dice: a mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén, junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque eran hombres que fieles, que temían a Dios más que la mayoría del pueblo. El resultado de esta fidelidad significa que él necesitaba hombres de buen carácter, en quienes pudiera confiar, hombres, escuchen bien, que no aceptaran sobornos, que estuvieran comprometidos con el bienestar del pueblo, que mantuvieran la integridad del cargo. Yo quise pasar eso a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo algunos de nosotros seremos esos hombres y mujeres que nuestros pastores puedan confiar? Que digan: ustedes pueden encargarse de estas y de estas y de estas labores, porque sabemos que van a cuidar de su cargo, que no van a envidiar otro cargo, que no van a querer ser otra cosa más que su cargo, que es bendecido por Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres estamos dispuestos a entenderlo y a hacerlo? Porque la obra es del Señor. Entonces, cuando tenemos esas dificultades, sea en nuestra casa, a veces no les ha pasado que la mamá dice: bueno, el mayor se encarga hoy del día de la casa porque voy a salir, ya ven, ¿no? Cuando hay hartos hijos, uy, no, ya el mayor se cree el papá de la mamá y le da patas a los chiquitos y hace todo. Le dijeron un encargo, no le dijeron: vuélvase papá o vuélvase mamá. Usted es el encargado, respete su lugar y respete el de los demás. Y entonces qué bonito cuando ponemos esto en nuestra iglesia y observamos que el Señor nos ha dado cada uno un cargo, un propósito, un llamado. Y ese llamado es ese que da el Señor, no el que yo quiero. Es que yo quiero ser pastor y me mandaron a abrir la puerta. Voy a hablar bien mal del pastor, a ver si entre todos los que yo hable mal hago una barra, tan, y como López Obrador, y los buenos que queden malos y así, ¿no? Un relajo. Y entonces el Señor se da cuenta de todo eso. Yo estoy siendo infiel, desleal con la labor que me dio el Señor, con mi trabajo, con la obra de sus manos donde me incluye por amor. Imagínense este hombre, Nehemías, cuánto estimaba a estos dos seres fieles, leales, pero decía: de carácter poderoso, que no se dejen sobornar, aunque haya necesidad. El bienestar es de todos, y el que no haga su tarea daña el bienestar de los demás. Y solamente porque somos desleales, porque no hemos entendido que viene de acá, no que viene de acá para mí. Efesios 5:1 dice: por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Ahí fue cuando dije desde el principio, Pablo manda que imitemos a Dios, porque somos sus hijos y aprendamos de Él. Observemos entonces que la fidelidad está asociada con el temor a Dios. Entre más conocemos de Él, más queremos que y deseamos imitarlo. De tal manera que, yo espero no pasarme, de tal manera que lo que nos está llamando la palabra aquí es: conozcamos primero de Dios, alimentémonos de su palabra. Los que son jóvenes, chicos, aliméntense de la palabra del Señor, porque ellos, ese alimento les va a traer esperanza, certeza, seguridad en su caminar. Y nosotros que estamos viejitos, a veces nuestros consejos no los oyen muy bien, porque estos están viejitos, esa gente sabe lo que habla, pero la palabra sí sabe de lo que estamos hablando. La palabra es clarísima y nos está enseñando cuál es el camino real. Queremos los obstáculos y queremos darnos contra el piso, adelante,
sigamos dando. Pero nos está enseñando cosas absolutamente preciosas. Dice también este estudio que, en la Biblia hay muchos ejemplos de fidelidad, muchos, y casi de muchos hombres y mujeres muy conocidas. Pero, por ejemplo, hay gente que no es tan conocida y sin embargo se nombra, qué maravilla. Silas, Tíquico, Epafras, Onésimo, todos ellos eran discípulos de Pablo, ¿verdad? Todos ellos los preparó Pablo, a todos ellos. A cada uno de ellos les dio un lugar en las iglesias que iba fundando y les daba un propósito a cada uno de ellos, ¿no? Pero lo más interesante es que él hacía sus cartas y en sus cartas siempre decían: allá les mando a Silas, mi buen amigo y fiel, o el servidor fiel. ¿No les parece a ustedes maravilloso que yo hiciera una carta y dijera: bueno, allá mando a Jessica, porque estoy enferma y no puedo atender un asunto de algún hermano, pero te mando a Jessica, mi buena amiga fiel, confíen en ella? ¿Qué tal ese título? Yo nunca dije: le mando a la licenciada, abogada en leyes, y le echo todo su currículo, ¿no? Yo nunca dije eso, porque seguramente a la persona donde yo la mandé, eso es lo que menos me interesa en ese momento, ¿no? Necesita una ayuda espiritual. Yo necesito mandar una ¿qué? Fiel hermana en Cristo, para que esa persona pueda ¿qué? Confiar, para que esa persona, ok, yo te puedo contar esto porque Gladys no pudo venir, pero tú puedes ayudarme. ¿No les parece una carta, las cartas preciosas de Pablo cuando dice: y a él cuídemelo, porque ha sido mi buen amigo fiel, porque me acompañó en la cárcel, porque tuvo cuidado de mí, porque me alimentó cuando tenía necesidad, porque me dio una palabra en un momento en que yo la requería? Entonces necesitamos ser ¿qué? Confiables. Que si alguien se acerca y nos cuenta alguna circunstancia, que la palabra que yo le dé lo edifique, lo saque de su angustia, o por lo menos le dé oportunidad y que yo lo escuché y que en mí puede confiar. Que la respuesta que yo le voy a dar nunca será para destruir, al contrario, será para edificar, para dar calma o dar esperanza en Cristo Jesús. Para eso sirve la palabra, para eso, y para eso nos estamos preparando. Muchos de esos hombres que les acabo de contar dicen que no son ni tan conocidos. No se sabe mucho de Tíquico o de Epafras, pero la fidelidad, incluso en aquellas cosas que parecen pequeños detalles, serán conocidas por Dios y recompensadas al final. ¿Qué tal? Yo creo que todos esos están allá gozándose, ¿verdad? En el Señor, porque hicieron y le dieron una grata alegría al Señor al ver la confianza, ¿verdad? El Señor les depositó, a cada uno de nosotros nos deposita su confianza. Entonces al primero que defraudamos es al Señor. Pero pues Él no se sienta a llorar y a ver: ay, estos miserables chinos que no aprenden, les enseño y hasta me escupen. No, Él no se preocupa por eso. Él se preocupa por seguirnos a ver hasta en qué momento. Y a veces nos morimos y no cambiamos. Pero Él se preocupa porque nosotros tengamos esta enseñanza. Lucas 19:17 dice: bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo. Uy, qué lindo que le dijeran a uno eso, ¿verdad? A mí sí me gusta. Has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 naciones. Pero la Biblia, aquí para que se despierten, porque estaba hablando de puras bendiciones, pero la Biblia también nos advierte de las consecuencias de la infidelidad. Estas advertencias son necesarias porque todos no se chocó uno con otro. Dice aquí: todos somos propensos a desviarnos, a extraviarnos, propensos a olvidar al Dios que amamos, propensos a olvidar el propósito de Dios en nuestras vidas, propensos a querer lo del vecino, a tener envidia de otro. Somos propensos a veces por nuestra propia naturaleza. Vuestros corazones son inconstantes, con mucha frecuencia, aunque tengamos
las mejores intenciones. Y entonces lo voy a concretar con Proverbios 26, que dice: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? De pronto pensaremos eso. O hay otros que tienen buena suerte y dicen: no, todos mis amigos, todos son de confiar. Bueno, sería eso. Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es más engañoso que extremadamente perverso. Wow. ¿Quién realmente sabe qué tanto lo es? Pero el 10 dice, mire, por si acaso entre nosotros es así como acabé de leer. Dice: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, y a todos les doy la debida recompensa, según la merecen sus acciones. Esa es otra palabra durísima del Señor, dura. ¿Están de acuerdo? Está diciendo: yo soy el único que puedo examinar a profundidad, pero también soy el único que pago conforme a sus acciones. Tremendo. La fidelidad entonces afecta a todas nuestras relaciones. La Biblia nos enseña que es un don de Dios. Ya lo acabé de enseñar, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos trae la bendición de su amor, de su alegría, de su paz, de su gracia y de su fidelidad. Entonces pidámosela. Si sabemos que somos seres inconstantes, infieles, un poquito desleales, miren quién es el dador de esa fuente. Pídansela al Señor, y entonces Él nos la otorga y nos limpia todo eso que traemos, a pesar de ser cristianos hace 50 años. A pesar de nosotros, si nosotros se la solicitamos, Él nos la otorga porque ya está aquí. Necesitamos activar esa porción que en nosotros no existe. La plenitud de estas bendiciones dependen entonces del caminar con Dios. La plenitud de todo lo que dice la palabra depende de lo que yo camine. Yo no puedo quedarme estática esperando: bueno, son 359 promesas que caigan. Aquí está diciendo que tenemos que caminar en la búsqueda de esas bendiciones, de esas promesas, y entregarnos a su Espíritu. Esto lo podemos conseguir siendo fieles a su enseñanza, a su palabra, a la aplicación de la misma para nuestro favor. Oigan, es para nuestro favor, todo es para nuestro favor. Y buscar la presencia del Padre en la oración constante. Conéctense, chicos, a las 7:30. Despiértense, pongan una alarma. Miren, es un sacrificio, pero después es un gozo. Ustedes no se imaginan cómo nos gozamos y hasta llorábamos. Nos pasa de todo. Por lo menos los que oímos y estamos, nos pasa de todo. Nos dan unas palabras, nos dan unas enseñanzas de verdad maravillosas. Estamos ahí leyendo la Biblia, vamos, y nos vamos el resto del día con un sabor delicioso de que el Señor, y a veces es tan pertinente que decimos: wow, esto lo necesitaba yo hoy. Bueno, listo, anímense, hagan ese sacrificio, seamos un poquito leales con el Señor. Muchos lo pueden hacer aquí. Yo estoy segurísima de que el 80% que están aquí sentados se pueden conectar. Estoy segurísima, pero bueno, son especulaciones, perdón. Vamos a concluir. Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. O sea que nos está mandando a ser pertinentes y estar permanentemente en oración. La fidelidad implica estabilidad, constancia, perseverancia, firmeza, certeza y un concepto bien claro de pertenencia. ¿A dónde pertenezco? Todavía no. Pensando si esta iglesia o la otra, es que aquí me regalan mucho, allá me dan regalos, no. ¿A dónde pertenezco yo? A ese lugar, a esa casa, debo serle ¿qué? Fiel, leal.
Entonces la fidelidad es eso. No es que si son conmigo, yo lo voy a hacer. Ya les quedó claro. Que no es de aquí para allá, ni de aquí para allá, es de aquí para acá. Y que aquí se quede. Y que pase lo que pase, seamos fieles a nuestros principios, a nuestra enseñanza, a los seres que amamos, a los seres que protegemos. Tenemos que ser fieles porque necesitamos tener una permanencia, una perseverancia. Y podemos morir por esa palabra. Y podemos morir aquí por Cristo. Tenemos que morir por Cristo, como Él murió por nosotros. La fidelidad emana de un lugar tan firme que solo viene de Dios y que Él es el único duradero. La fidelidad es inmutable, la fidelidad es inquebrantable, la fidelidad es un fundamento sobre el cual puede construirse sin preocupación ni cambios futuros, porque la fidelidad es 100% seguridad. Ese es el Dios al que yo quería hoy llevarlos en esta reflexión. Así de que oremos. Démosle gracias al Señor por su palabra, porque a todos nos fue pertinente, a todos, ¿verdad? Aunque todos somos muy preparados, muy letrados, sabemos mucho, 3 Biblias tenemos en casa, griego, árabe, todos sabemos, pero la palabra del Señor es siempre fresca, ¿verdad? El Señor nos alimenta de gusto, nos da ese placer de saber que así como somos, a pesar de eso, nos ama, pero nos instruye. Y también dice que hay consecuencias para el que no quiera aprender y ser testarudo. Hay consecuencias. Entonces evitémoslas, o que sean buenas, ¿no? Que sean buenas, como lo dice. Si eres un buen siervo y fiel, pues el Señor se agrada por nosotros. Vamos a pararnos y vamos a orar. Por ustedes y por mí. Y por lo que el Señor hizo hoy. Vamos a poner las gafas para poder ver. Entonces, me quitaron lo que me gustaba, pero aquí lo tengo escrito. Entonces, vamos a decir en voz alta antes de la oración. Yo digo la frase y ustedes repiten, sí, como en el colegio, ¿vale? Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Quiero que aprendas también a perdonar. Cerremos los ojos. Señor, te damos gracias. Hermoso Padre bendito. Glorioso eres tú, Señor. Oh, Señor, nos conmueve tu amor. Nos conmueve, Señor, que nos ames tanto, que nos soportes, que estemos privilegiados por tu amor, que estemos en tu mesa, que seamos abrigados por tu Espíritu Santo, que tu Hijo Jesucristo, Señor, haya derramado su sangre por nosotros, que a pesar de todo, Señor, estemos contigo, que a pesar de nuestras luchas, de nuestras circunstancias, de nuestro pesimismo, de nuestras amarguras, tú nos ames tanto a todos y a cada uno de la misma manera, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. A mí me encanta, Señor, que me sacudas, que me quites el sueño. A mí me encanta que me despiertes a la madrugada y me recuerdes quién soy yo sin ti. A mí me encanta que no me dejes flotar en el aire, creer de lo mejor, Señor. A mí me encanta estar en tus pies, alabándote, pidiendo de tu socorro cada mañana. Señor, manténnos ahí, en ese lugar, a tus pies, en esa humildad que trae bendición. Manténnos, Señor, como niños inocentes, creyendo cada palabra que hay escrita para nosotros, que cada palabra sea sorpresa, Señor, para nosotros y nos llene, nos cautive y nos lleve a ser esas personas que tú quieres que seamos y nos lleve a dejar una huella buena, Señor, en nuestros hijos, en nuestras generaciones, o si no tenemos hijos, nos dejan una buena huella
alrededor de donde estemos, porque hoy estamos y no sabemos si mañana moriremos, jóvenes o viejos. Señor, gracias porque tú extiendes tu mano y nos abrigas con tu manto y nos abrigas y nos dices: soy tu Padre fiel que no te dejaré. No pierdas la esperanza, tú mírame y encontrarás la libertad. Señor, quítanos todo aquello que no nos deja ver, Señor, toda muralla que hemos levantado para quitar la luz de tu camino, Señor, destrúyela, Señor, y déjanos caminar detrás de ti, Señor, seguros porque tomas nuestra mano, tú eres nuestro Padre fiel, eterno, permanente, que no nos dejará y no nos soltará, Señor, y que si tenemos que morir, moriremos confiados en que estamos contigo y allá, Señor, allá estaremos también confiados, Señor. Quita nuestra mente la idea de que tú haces conforme a nuestra voluntad, Señor, y haznos entender que es tu voluntad para cada uno de nosotros lo que tú buscas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso, gracias por esta iglesia que me has dado durante tantos años, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de sus familias. Ayúdanos, Señor, porque sé en mi corazón que traen las cargas un poco más difíciles de lo que ellos las pueden soportar, tal vez como yo, un poco menos, pero alivia sus cargas, Señor, y llénalos hoy de esperanza. Permítele, Señor, y quiétalos, despiértalos con tu Espíritu Santo, Señor, cada mañana, y hazlos doblegarse, Señor, a tu palabra. Hazlos que te busquen, que se inquieten por saber qué dice tu palabra para cada necesidad. Cada necesidad tiene una respuesta en tu palabra, Señor. Gracias por tu amor sobre nosotros, Señor. Gracias porque yo sé que tu Espíritu Santo está hoy, Señor, morando en cada uno de nosotros. Hoy queremos alabarte, Señor, y glorificarte, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.